Es un gusto tenerlas nuevamente en este espacio de Perlas de Sabiduría. Hoy continuamos con la serie Fe que mueve montañas y en esta ocasión vamos a presentar la fe y la acción. Somos la Iglesia de Cristo Adulán en este ministerio de mujeres llamado Perlas de Sabiduría. Soy la pastora Rocío y sin más comenzamos. Queridas hermanas, de verdad que me da mucho gusto que hayas abierto este espacio, que te hayas dedicado este tiempo para aprender un poco más de la palabra de Dios. Qué alegría que puedas considerar el estar aquí hoy con nosotras. Esta es la cuarta semana de esta serie, Fe que mueve montañas, y hemos recorrido un camino muy hermoso aprendiendo la palabra de Dios. En esta semana, en la primera semana entendimos ¿qué es realmente la fe? La certeza de lo que opera y la convicción de lo que no se ve. En la segunda semana vimos que esa fe puede estar encarnada en mujeres reales, reales que nos presenta la Biblia y que nos inspiran hasta el día de hoy. En la tercera semana aprendimos cómo sostenernos cuando esa fe es probada, cómo sostenernos en medio de la tormenta, recordando que Dios no nos libra antes de entrar al fuego, sino que entra al fuego con nosotras. Y hoy, queridas hermanas, llegamos a un tema que es el complemento perfecto de todo lo que hemos visto antes, porque podemos entender la fe, podemos admirar la fe, podemos hablar de fe todo el día, pero si esa fe no se mueve, si no camina, si no actúa, algo está incompleto, algo falta. Hoy vamos a hablar de la fe y la acción, de cómo la fe genuina siempre produce movimiento, de cómo es que Santiago fue tan directo al decir que la fe sin obras está muerta y de cómo tú y yo podemos vivir esa fe. Y que nuestro corazón pueda latir y que nuestra boca pueda expresar y que nuestras decisiones, nuestros pasos y nuestra vida diaria dé conocimiento de que esa fe es una fe activa en nosotros. Así que hoy abre tu corazón y vamos a la palabra de Dios. El texto central de hoy está en Santiago 2:14 al 17 y quiero leerlo en esta ocasión completo. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Queridas hermanas, aquí Santiago no está diciendo, no está siendo pues cruel ni exagerado al decir esto. Está siendo honesto, ¿sí? Esta honestidad nos sacude porque ataca algo poderoso en nuestras vidas. Esa brecha entre lo que creemos y lo que hacemos. ¿De qué aprovecha decir que creemos en la generosidad si nunca damos? ¿De qué aprovecha decir que creemos en el perdón si guardamos rencores durante muchos años? ¿De qué aprovecha decir que creemos en las promesas de Dios si vivimos paralizados ante el miedo? Dime tú, ¿de qué aprovecha confesar con la boca algo que nuestras propias decisiones contradicen cada día? La fe que no actúa no
Queridas hermanas, esa fe que no actúa no es que tu fe sea débil. De hecho, Santiago dice que la fe es fe muerta cuando no actúas, cuando no tienes obras. Y una cosa muerta no produce vida, hermanas. Pero antes de que esto suene eh, como si fuese un regaño, quiero que entendamos lo fundamental que es esto. Santiago no está diciendo que las obras nos salvan, no, nos salvan, no. Ya hemos hablado de eso. Tu salvación no es por tus obras. Aquí lo que está diciendo es que las obras son evidencia visible de una fe que es real. No es que tus obras te salven, pero tus obras sí dan a ver a los demás que estás viviendo bajo la fe que sale de tu boca, que expresas, que dices, que compartes. La diferencia aquí es enorme, hermanas. No actuamos para ganar la aprobación de Dios, actuamos porque Dios ya nos aprobó. Y esa realidad nos transforma desde dentro hacia afuera, hermanas. No sé si me doy a entender. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido una conversación muy importante sobre la relación entre la fe y las obras. Siempre se expresa esto en la sobremesa, ¿no? Y a veces se ha presentado como si fueran opuestas, como si hablar de obras fuera quitarle el mérito a la gracia de Dios. Pero la Biblia nos las presenta, hermanas, ah, como compañeras inseparables. En Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo, no la ganamos, eso ya lo hemos hablado muchas veces. Inclusive no la merecemos, no la compramos con buenas acciones. Es pura gracia de Dios, hermanas. La recibimos a través de la fe. Eso es indiscutible y hermoso, pero el versículo que viene justo después de Efesios 2:10 añade algo que no podemos ignorar, hermanas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creadas para buenas obras, no para ganar esa salvación, sino como, como expresión natural de quienes somos en Cristo. Dios incluso las preparó de antemano. Hay obras específicas que Dios diseñó para tu vida, ¿sabías? Que están esperando que tu fe las active. Es como un árbol frutal, hermanas. El árbol no produce fruta para convertirse en árbol. Produce fruto porque ya es un árbol. La fruta es la evidencia de su naturaleza, no la causa de ella. De la misma manera, queridas hermanas, las obras no nos hacen hijas de Dios. Son la evidencia de que ya lo somos. Yo espero que esta idea que te quiero transmitir de verdad llegue a tus corazones y se siembre una semilla de ella, porque siempre les he compartido que si allá afuera no se ve el reflejo en tu vida de la gracia de Dios, algo está faltando, algo no anda bien. Pero ¿recuerdas que en un momento mencionamos a Abraham? Quiero que volvamos a Abraham.
porque su historia es el ejemplo perfecto de una fe que actúa. Ya lo vimos en la semana 1, cómo el padre de la fe, a hoy lo vamos a volver a retomar, porque ese padre de la fe que camina cuando Dios llamó a Abraham, queridas hermanas, no le dio las instrucciones completas. Si tú recuerdas la parte de la Biblia donde se le menciona, mas sin en cambio tuvo fe en Dios, no le garantizó ningún resultado, solo le dijo sal. En Génesis 2:1 dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Lo notaste? A la tierra que te mostraré. Futuro, y un futuro incierto, sin detalles, sin garantías visibles de lo que iba a pasar. Y Abraham tenía 75 años. No era un joven aventurero sin nada que perder, queridas hermanas. Tenía una vida establecida, una familia, una comunidad. Y Dios le dijo que lo dejara todo para ir al lugar que Él le mostraría en el camino. ¿Y qué hizo Abraham, hermanas? En Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham como el Señor le dijo. No argumentó, no preguntó, no negoció, ¿sí? No pidió detalles, se fue. Y eso, queridas hermanas, eso es una fe que actúa. Fíjate que no esperar a tener toda la información antes de obedecer algo que Dios te dice. No esperar a que todas las condiciones sean perfectas antes de dar el paso. No esperar a sentir suficiente confianza antes de moverte. Eso es lo que habla de una fe activa. Abraham no sabía dónde iba, solo sabía a quién seguía. Y eso era suficiente para caminar. A veces nosotros esperamos tanto a que todo sea perfecto, a que todo sea adecuado, a que conozcas más, a que aprendas más, y vas esperando, porque tienes la fe, pero te da miedo actuar en ella. Y Abraham no se quedó a esperar el mapa completo, él actuó con la primera instrucción. Así que en Hebreos 11:8 lo confirma con estas palabras. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba, hermanas. Esa frase lo dice absolutamente todo. La fe activa no necesita ver todo antes de moverse. Necesitas confiar en quién va adelante de ti. Esa es la fe activa, hermanas. Cuando tú sabes quién es el que te manda, quién es el que te sostiene, quién es el que te respalda, entonces las preguntas salen sobrando. Entonces es cuando tu fe se activa. Queridas hermanas, la verdad es que esta enseñanza de la fe que hemos estado estudiando es maravillosa. Quiero presentarte otro ejemplo extraordinario de fe que actúa. Y hablamos de Noé. Dios le dijo a Noé que construyera un arca, un barco enorme, hermanas, en un lugar donde nunca había llovido de esa manera que él decía que llovería. Delante de personas que probablemente se burlaron de él cada día mientras trabajaba. Y no fue 1 ni 2,
Noé no tenía evidencia visible de que el diluvio vendría, solo tenía la palabra de Dios. Y esa palabra fue suficiente para que pasara décadas, hermana, construyendo algo que el mundo a su alrededor consideraba absurdo. En Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó el arca en su casa, se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Queridas hermanas, noten la frase, cosas que aún no se veían. Noé actuó sobre algo que no podía ver, construyó en respuesta a la palabra de Dios, no hacia algo que podía ver, hacia una evidencia, no. Esa construcción, ese acto de fe fue hecho con sus manos, pero con el conocimiento en su corazón, con la fe en su corazón, de saber de quién venía la instrucción. Y eso, queridas hermanas, fue lo que salvó a su familia. ¿Hay algo que Dios te ha dicho que construyas, queridas hermanas? Quizás es un ministerio, quizás es una familia, quizás es un negocio honesto, quizás es tu propia vida espiritual que necesita ser construida ladrillo a ladrillo por la palabra de Dios. Quizás es una relación que necesita reparación y que estás esperando a sentirte lista antes de dar el primer paso. La fe dice, empieza a construir hoy, aunque no lo veas todavía completo, aunque otros no lo entiendan, aunque parezca imposible. Dios no te pide que termines el arca en un día, te pide que empieces a construirla. Así que, querida hermana, estos hombres que hemos visto hasta hoy, que entregaron su fe a la acción, es el ejemplo que necesitamos. Y también vimos a Rahab en la semana 2, pero hoy quiero que miremos desde un ángulo diferente a esta mujer, porque la historia de Rahab no es solamente una historia de fe, es una historia que actuó y que actuó de una manera radical, poniendo en riesgo su propia vida. Cuando los espías de Israel llegaron a Jericó, Rahab no solo creyó en Dios de Israel en su corazón, sino que aparte de creerlo en su corazón, no se quedó con esa creencia sin decirla, sin expresarla. Ella actuó bajo esa fe que nació en su corazón. Escondió a los espías, los protegió, mintió a las autoridades para salvarlos, negoció un trato y colgó un cordón rojo en su ventana como señal de fe. Todo eso, queridas hermanas, fue acción. Fue que esa fe que se tradujo en decisiones concretas y que por ende trajo consecuencias reales. En Santiago 2:25 lo menciona directamente, hermanas. Y de la misma manera no fue justificada por las obras Rahab, la ramera, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab fue justificada, reconocida como mujer de fe por sus obras, por sus acciones,
no porque sus obras la hicieran buena, su historia estaba, pero sus acciones, esas obras que ella hizo, demostraron que su fe era real. ¿Qué significa esto para ti, para mí hoy? Significa que hay momentos en la vida en donde creer en Dios exige que hagas algo, que tomes una decisión, que digas algo, que cambies algo, que te muevas, aunque tengas miedo. La fe de Rahab no creo que haya sido muy cómoda. Imagínate el miedo con el cual fue haciendo cada acción porque su vida estaba en peligro. Si la hubieran descubierto, pues la hubieran desvivido, ¿sí? Todo lo que hizo en ese momento no fue conveniente, no fue libre de riesgo. Pero ¿sabes qué, hermana? Fue real. Y esa realidad cambió toda su historia. A veces nosotros lo que hacemos, aunque sientas ese pánico, pero sabes que es de Dios, pero sabes que la piedra es Dios, hazlo. Porque cuando actúas bajo el soporte de Dios, no solamente tu vida va a cambiar, sino la de toda tu familia, como en el caso de Rahab. Porque aquí no solo se salvó ella, salvó a toda su casa. Ahora bien, hermanas, quiero que aterricemos todo esto que hemos estado descubriendo. Porque a veces cuando hablamos de fe que actúa, pensamos en grandes cosas, en gestos heroicos, en dejar todo y salir como Abraham, en construir un arca como Noé, en caminar sobre las aguas como Pedro. Pero la fe que actúa también se ve en tu vida cotidiana, hermanas, en lo pequeñito, en lo imperceptible, en lo que nadie aplaude y nadie ve. La fe que actúa, hermanas, es la mujer que perdona a quien la hirió y que perdona de corazón y no solamente de dientes hacia afuera, como decimos. Aunque no tengas ganas, porque creer en Dios, hermana, es honrar el perdón. Es esa mujer que decide diezmar cuando las cuestas están apretadas, cuando esas cuentas no salen, no se coordinan, porque cree que Dios es fiel y que es fiel a su palabra. Es esa mujer que sirve en la iglesia sin reconocimiento, sin que nadie le aplaude, solo porque cree que Dios ve lo que los ojos humanos no ven. Es esa mujer que habla de su fe en su trabajo, aunque sea incómodo y aunque la critiquen, porque cree que el Evangelio es el poder de Dios. Es la mujer que sigue orando por su familia, aunque lleve años sin ver cambios, porque cree que la oración perseverante tiene un efecto. En Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, hermanas, aunque no veamos resultados inmediatos como quisiéramos, aunque nadie lo note, aunque cueste, porque hay un tiempo de siega que viene. Y en eso es en lo que tenemos que tener la fe puesta. Y cuando llegue, cada semilla que sembraste en fe va a dar fruto. La fe cotidiana, la fe que ejerces en las decisiones de todos los días. Y no solo decisiones enormes, sino en las pequeñas decisiones.
es tan poderosa como la fe de los grandes héroes bíblicos. Porque Dios no mide la fe por el tamaño del escenario, hermanas. La mide por la profundidad de la confianza en tu corazón. Recuerda que Dios, lo primero que va a ver en ti va a ser tu corazón. Y si esas obras que tú empiezas a hacer pequeñas, cotidianas, están llenas de fe en lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, eso es lo que Dios va a ver en ti. Así que, queridas hermanas, la fe es acción. Aquí hay algo que quiero que entendamos muy bien, porque va a cambiar el enfoque de tu fe. No tienes que sentirte lista para actuar. La acción puede venir o trascender o prescindir de una emoción. Muchas veces esperamos sentir fe antes de actuar. Esperamos sentir valentía antes de dar el paso. Esperamos sentir paz antes de tomar decisiones. Esperamos sentir amor antes de perdonar. Pero muchas veces la secuencia bíblica es al revés. Primero el paso y luego el sentimiento. Los sacerdotes en el libro de Josué no vieron que las aguas del río Jordán se abrían antes de entrar. Josué en 3, 13, 15 y 16 dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se sienten en las aguas del Jordán se dividirán. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arribar se detuvieron. Las aguas se dividieron cuando los pies entraron al río, hermanas, no antes, no cuando ya tenían la seguridad de lo que pasaría. Ellos actuaron, Dios actuó. Eso mismo pasa en tu vida. Hay cosas que Dios está esperando que te muevas, está esperando que tú actúes para que Él se mueva también. Hay puertas que se abren cuando das tú el primer paso. Hay milagros que esperan que tu fe se active con una decisión. Hay una conversación que necesita que tú des el primer paso para que se active. Actívate, hermana, activa tu fe. Activa tu fe con el perdón, con el servicio, con tu ofrenda. No esperes a sentirte lista. Da el paso. Observa lo que Dios hace cuando tu fe se pone en movimiento. Porque cuando tu fe se pone en movimiento, es que ya tienes la suficiente fe para caminar aún en medio del miedo. Queridas hermanas, quiero hacerte una pregunta directa y quiero que respondas con esa honestidad que sale de tu corazón. ¿Hay algo que Dios te ha estado hablando que hagas y que llevas tiempo postergando? ¿Hay un llamado que sientes en tu corazón pero que todavía no has respondido porque esperas más señales, esperas confirmaciones, esperas que la condición sea favorable? Hay una conversación difícil que necesitas tener pero que has evitado por miedo. Hay un servicio al que Dios te ha invitado pero que todavía no has dado el sí.
quizás hay un hábito espiritual como leer la Biblia, orar con disciplina, ayunar, que sabes que necesitas establecer, pero que llevas meses prometiendo que empezarás mañana o el lunes, ¿no? Eso es muy de mexicanos. Hay alguien a quien necesitas perdonar y llevas tiempo diciéndote que lo harás cuando estés lista. La fe sin obras está muerta, hermanas. Y yo creo que hoy, en este momento, el Espíritu de Dios está poniendo el dedo en algo específico de tu vida, en algo que ha estado esperando que tu fe lo active. No lo dejes para mañana. La fe actúa hoy, empieza hoy. Queridas hermanas, yo te invito a que hoy pongas la mano en tu corazón y que repitas conmigo en voz alta. El Señor hoy decidió que mi fe no va a quedarse guardada. Voy a actuar sobre lo que creo. Voy a dar el paso aunque no vea el camino completo. Voy a obedecer aunque no tenga todos los detalles. Voy a salir del bote aunque el viento sople. Voy a entrar al río aunque las aguas todavía no se hayan abierto. Mi fe tiene pies, mi fe tiene manos, mi fe actúa y confío en que cuando yo me mueva, tú te mueves conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Queridas hermanas, en Santiago 2:17 hay un versículo que quiero que te lleves para toda tu semana. Dice, así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Y junto a este lleva también el de Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta semana, cada vez que sientas que la tentación de quedarte en el bote está ahí, recuerda que fuiste creada para caminar. Hay obras preparadas de antemano para ti. No las dejes esperando, querida hermana. Y yo espero de verdad que este espacio haya sido de bendición para ti. Gracias por estar aquí con nosotras una semana más. Gracias por seguir creciendo, por seguir creyendo, por seguir moviéndonos en dirección de Dios, aunque cueste. Hoy saliste, yo espero, de esta enseñanza con una verdad que vas a poner en obra. Que esa verdad sea grabada en tu corazón y que esa fe que no había actuado hasta hoy empiece a actuar desde hoy. Recuerda que fuiste creada con una fe completa, una fe que cree, que declara, que actúa, que transforma. La próxima semana vamos a hablar de algo que también tiene que ver con nuestro corazón, declarar y creer. El poder de confesar la palabra. Va a ser una semana poderosa si desde hoy tú empiezas a actuar creyendo en esa fe que hemos aprendido a tener de una manera consciente. Las quiero profundamente. Recuerda que somos la Iglesia de Cristo Adulán y este es el ministerio Perlas de Sabiduría. Hoy concluimos un nuevo episodio más de La Fe que Mueve Montañas. Recuerda, la fe y la acción van de la mano. Te espero la próxima semana. Bendiciones.